La propiedad intelectual se define como un conjunto de derechos temporales que permite a los titulares de las obras la explotación exclusiva y también, de una manera, excluir a terceros que exploten las creaciones propias. La idea de esto es, sobre todo, proteger cada creación de las personas de la manera en que tenga la misma importancia que si fuera algo más físico. Porque es más fácil en la práctica proteger un terreno porque lo cercas y es algo más físico que algo abstracto como una marca. Si quieres proteger una marca, si quieres proteger una obra, una canción, no es tan fácil como cercarlo o encerrarlo en un sitio. Es por ello que esta rama es tan importante y también es un tanto abstracta. En el Perú nos regimos por la clasificación clásica, que es derechos de autor y propiedad industrial. Los derechos de autor es la parte de la propiedad intelectual que otorga los derechos a los creadores de las obras. Bueno, obras incluida creaciones, cualquier tipo, hay lo más clásico, canciones, libros, fotografías, etc. Los derechos de autor nacen y se protegen de acuerdo al decreto legislativo 822 y además que estamos frente a un derecho declarativo, es decir, la protección que el derecho da al creador de la obra es a partir desde que la obra se crea hasta cuando termina, hasta que el creador muere y 70 años más. Entonces es meramente declarativa. Si una persona crea una canción, etcétera, hoy día y decide inscribirlo a Indecopy, de aquí en 10 años, igual el tiempo que les comento cuenta desde el día en que se creó la obra, no desde la inscripción. Es por ello que es meramente declarativo. Y también como un complemento están los derechos conexos, que son aquellos también derechos que se le otorga a todas las personas que están, en palabras simples, alrededor de la obra. Es decir, un ejemplo claro es Gianmarco en su faceta de compositor, tiene la canción Hoy. Entonces, él es el autor de la canción Hoy. Pero ahora, ¿qué es Gloria Estefan para esa canción? Si ella es la intérprete, ella no la ha creado, pero no significa que no vaya a tener derechos sobre ella, sobre todo en la parte que ella, por ejemplo, en el video donde ella lo canta o en los conciertos donde ella lo canta. Entonces, ella también tiene derechos sobre la obra, pero obviamente son más limitados que los derechos de autor, por ser una intérprete del mismo. Por otro lado, tenemos la propiedad industrial, que tiene dos grandes ramas: los signos distintivos y el derecho de la innovación. Los signos distintivos es una amplia lista porque están las marcas, los bienes comerciales, incluso secretos empresariales, entre otros. Y las innovaciones, lo más conocido que tenemos es la patente, también están los modelos de utilidad y también está el diseño industrial. Procederé a definir los elementos más importantes. Para signos distintivos, la marca es el signo el más conocido. ¿Y qué es una marca? Es la manera por la cual una persona, el titular, porque puede ser persona natural o persona jurídica, pretende que su producto sea distinto a los demás. Por eso es lo que es signo distintivo, porque trata de que esa marca haga la diferencia de su producto. Si ustedes ven una botella con un líquido negro, una botella común y corriente, no se les viene nada a la mente. Pero si a esa botella simple se le aumenta la etiqueta de Coca-Cola, esa botella, 1, sube de precio, 2, es más reconocida en el mercado. Entonces, igual que eso, esa es la función que cumplen las marcas. Ahora, también está en la parte de innovación, el más resaltante es la patente. ¿Qué es la patente? Es como un título de propiedad que otorga el Estado sobre dicha invención. Lo que más se utiliza la patente es en casos para la medicina. Patenta vacunas, patenta fármacos,
pero también hay otros instrumentos que pueden ser patentables, digámoslo así. También junto a la patente está el modelo de utilidad, que es similar, pero el modelo de utilidad es esa cambio, esa modificación que se le da a un objeto ya existente para mejorar su función. Es decir, si a una botella común y corriente se le crean o se le añaden curvas para que tenga mejor agarre, es algo muy sencillo, la verdad, eso ya es un modelo de utilidad. Y así como hay muchos más que son incluso más específicos porque hay modelos de utilidad sobre motores de autobuses y otros más. Antes de continuar, los elementos de la propiedad industrial son regulados por decisiones internacionales de la Comunidad Andina. En caso de las marcas es la decisión 486, en caso de las patentes también es la 486 y otras más como la 632 o 345. Hago hincapié en esto porque luego vamos a dar la importancia que tiene, a diferencia de otra parte del derecho que tiene una regulación internacional. Bien, la segunda parte es el enfoque internacional. Bien, la propiedad intelectual tiene un organismo macronacional, digámoslo así, y es la OMPI. Bueno, las siglas lo dicen, Organismo Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Qué es lo que hace? La OMPI es un foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual. Es decir, es el promotor, digamos, es el promotor de la protección de la propiedad intelectual. Es quien se enfoca o se asegura que cada una de las decisiones que les mencioné anteriormente se apliquen en cada estado. Y no solamente es que un estado, digamos, firme la decisión, sino es que mediante una norma la aplique a su realidad. Un ejemplo, para las normas internacionales de derechos de autor, se regularon que se protegen los derechos de autor desde la muerte del creador 50 años más adelante. ¿Qué hizo el Perú? Para protegerlo más es 70 años más adelante. Entonces, todas esas decisiones que les nombré anteriormente y todo el marco internacional es solamente una norma básica. Pero ahora, si el país quiere ser más estricto, es totalmente permitido, incluso es impulsado por la OMPI. Ahora, el centro de arbitraje. Como les mencioné, la OMPI también se encarga de proteger. Y una manera de eso es un centro de arbitraje porque, al igual que en cualquier área del derecho, siempre hay controversia, siempre hay litigio. Pero lo importante es que se busque la mejor solución y en este caso, para este organismo es el arbitraje. Creado en 1994 para promover la solución de controversias comerciales internacionales entre partes privadas. Por otro lado, y fue creado mucho después, ese es arbitraje acelerado. Esto es en respuesta a que no es un secreto para todos que una de las grandes críticas contra el arbitraje es los altos costos que tiene. Pero costos solamente en cantidades, porque en lo personal, si comparas el costo que tienes, pero con la rapidez, comparado con el costo del Poder Judicial y la demora, es totalmente factible. Pero en líneas generales, el gran costo que tiene el organismo de la OMPI, bueno, en su centro de arbitraje normal, es bien alto. Por ello se crea el arbitraje acelerado, que no es otra manera que un arbitraje más rápido y más barato. Pero no solamente es eso. A continuación les detallaré algunas diferencias entre los dos. Primero, que en el centro de arbitraje puede haber 1, 2 o 3 árbitros de acuerdo a lo que acuerden las partes. Mientras que en el arbitraje solo puede haber un árbitro. En el centro de arbitraje, la solicitud puede ser presentada, se presenta la solicitud y junto a ella puede ir la demanda o puede ir días posteriores. Pero en el arbitraje acelerado no, tiene que ir la solicitud y la demanda de una vez. En el primero, tiene que ser aproximadamente 30 días entre cada fase, mientras que para el segundo es inmediato, como les dije, es la solicitud y demanda, contestación y otra fase, y máximo es 20 días entre ellas. Luego, en la primera, la audiencia es fijada de acuerdo a lo que consideren los árbitros de su
su propia convicción. Mientras que para el arbitraje acelerado son 30 días desde la respuesta a la solicitud arbitral. En la primera opción también, en el centro de arbitraje, el laudo son 3 meses siguientes después de la última actividad arbitral, que puede ser aproximadamente 9 meses. Mientras que en el acelerado es lo mismo. Es un mes nada más, a comparación de 3, un mes después de la última actividad arbitral. Y esa actividad arbitral como máximo entre las fases que les mencioné son 3 meses. Entonces, una diferencia importante. Además que las costas también, porque en el centro de arbitraje las costas se definen de acuerdo a acuerdo entre partes, sobre todo por el dinero que el árbitro menciona que desea ganar, digamos así, es su tarifa, tiene una tarifa básica. Mientras que en el arbitraje acelerado ya hay una tarifa clara y hay una tarifa fija solamente si la controversia no pasa los $10 millones. Por ello es lo que les digo que es caro, porque si un arbitraje barato para la OMPI son $10 millones. Imagínense un arbitraje para el centro de arbitraje normal. Entonces, ahí va la diferencia principal. Además que en el centro de arbitraje, bueno, para ambas situaciones, la OMPI es muy factible. ¿Por qué? Porque si ustedes entran a la página web, pueden encontrar desde el tarifario, literalmente calculador de tarifarios, y ustedes ponen, eligen opciones para ver cómo es su controversia, etcétera. Y allí ustedes les puede dar el nombre del árbitro y la tarifa que cobra. Entonces ya pueden ir sacando presupuesto, digámoslo así. Y también hay una opción donde ustedes eligen opciones, diversas alternativas, y que les arroja una cláusula arbitral. Estadísticas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la OMPI, si bien es un organismo internacional, al ser, la OMPI, si bien promueve, obviamente que son las partes quienes acuden a ella, no la OMPI acude a las partes. Entonces, es una gran diferencia, sobre todo como ahorita lo ven. De todo el 100%, 25% es solamente el conflicto entre patentes. Lo demás es entre marcas, entre derechos de autor, etcétera, pero sobre todo patentes. Y por otra parte, de todos los arbitrajes, el 49% son en Europa. El segundo porcentaje, que me parece que es un 30% o 20%, es en América, en Estados Unidos, solo Estados Unidos. Y de ahí, con pequeños porcentajes, siguen los demás países y ni qué decir de América Latina. Además que, aquí no lo tengo, pero hay si bien la OMPI maneja su centro de arbitraje, siempre su función principal antes del arbitraje es la mediación, y eso lo tiene incluso más desarrollado. Tanto es así que entre los casos en general, llegan todos los conflictos terminan en mediación el 70% y solo el 30% pasan a arbitraje. Ya, entonces, eso es algo importante a tenerlo en cuenta. Ahora, ventajas. Como cualquier sistema arbitral, los puntos más importantes son esos 4. Procedimiento único, porque como es conocido, el proceso inicia y termina en el arbitraje, con el mismo juez, y no tenemos la posibilidad, como en el Poder Judicial, que hay una instancia tras otra, y a eso se vuelve interminable. Por otro lado está la especialización, porque al ser un centro de arbitraje del organismo más importante de propiedad intelectual en el mundo, todos y cada uno de los árbitros son personas altamente especializadas en cada una de las materias. Si bien este centro de arbitraje, la OMPI, no es la única en el mundo, que regula, digamos, un sistema amplio, hay otros que es, por ejemplo, de derechos de autor, me parece que hay otro de marcas también, pero estos, como su nombre dice, solo son derechos de autor, solo son de marcas. En cambio, la OMPI trata todo, trata patentes, marcas, derechos de autor, invenciones, todo. Luego está la confidencialidad. Como les mencioné, una parte es propiedad industrial, signos distintivos, invenciones. Dentro de signos distintivos, algunos lo consideran. Unos autores lo consideran dentro de signos distintivos, otros lo consideran como un tercer bracito. Es el secreto empresarial.
porque esto no solamente es, digamos, la fórmula secreta de la Coca-Cola, es algo más, es prácticamente el know-how de cómo se comporta una empresa. Ahí están las franquicias, su aplicación más clara es las franquicias y otros. Entonces, eso es lo que hace una alternativa importante, es porque las empresas obviamente no quieren que sus secretos empresariales se divulguen en un poder judicial, por ejemplo. Entonces, esa es una característica muy fundamental para este caso. Y por último, lo menos importante, tenemos la fuerza ejecutiva, porque ustedes saben que cuando se emite el laudo, ese laudo es vinculante entre las partes. Entonces, la fuerza ejecutiva no tanto se enfoca en algo coactivo, sino en que es más, digamos así, por el nombre de cada empresa. Creo que en la práctica se ha visto que cuando dos empresas que tienen, el suficiente capital para ir a un arbitraje de la OMPI, deben tener los suficientes ingresos para que después de ese arbitraje no queden en quiebra. Entonces, estamos hablando de empresas multinacionales de gran impacto en el mercado. Si una de esas empresas pierde y se le da la gana de no cumplir con el laudo arbitral, que va a perder más es ella, porque es como el colegio, ¿no? Que todos los niñitos le van a ver mal al niñito incumplido. Eso es lo que va a hacer. Si bien no hay algo coactivo, no se aplican embargos literalmente, o sea, no le están persiguiendo su casa, el carro del gerente, no. Pero esa imagen que tiene la empresa de no cumplir con el laudo frente a todos los demás es algo más importante de lo que se piensa. Ahora pasaremos a la parte nacional. En este caso hay dos posiciones importantes. La primera es de Rosa Bueno, el de la izquierda Ventajas, y el de la derecha de Luis Alonso García Muñoz Nájera. La primera, Ventajas. La rapidez. Como ustedes saben, el arbitraje, una de las características importantes es la rapidez a comparación del Poder Judicial. En este caso, la doctora, en su experiencia, mencionaba que todos los arbitrajes en materias parecidas a propiedad intelectual se terminaban en menos de un año, si es que van por el arbitraje acelerado, porque también en Perú tenemos arbitraje acelerado, pero en la Cámara de Comercio de Lima. Segundo está la especialidad. Como les dije, si es que un problema de propiedad intelectual va al Poder Judicial, no va a tener los mismos resultados que se desean si es que va a un arbitraje ya sea institucional, ad hoc o acelerado. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual no es tan desarrollada en nuestro país. Si es que nosotros, incluso el Estado ha hecho tanto esfuerzo para que temas controversiales como el derecho laboral, que es algo que se ve día a día y que incluso trae más consecuencias directas a todo el mercado peruano, a toda la economía peruana, ni siquiera con esa problemática se ha logrado que los jueces se especialicen de tal manera que dicten sentencias dignas del tema. Entonces, tampoco se puede lograr eso con propiedad intelectual, porque es algo más abstracto, es algo que muchas veces lo ven como de menos importancia. Y por otra parte está la imparcialidad, que es lo que se busca proteger sobre todo, porque obviamente que si se va al Poder Judicial, lamentablemente, de acuerdo a una estadística que rebotó el diario El Comercio, me parece, 6 de cada 10 peruanos creen que el Poder Judicial es corrupto. Entonces estamos frente a ese tema, frente a algo más, frente a una problemática que es muy resaltante y también preocupante. Por eso es lo que ella menciona, que lo mejor será que irá a arbitraje. Ahora, frente a ello está Luis Alonso García Muñoz Nájera. ¿Qué es lo que él dice? Primero, el primer problema para él es el consenso. ¿Por qué? Obviamente sabemos que cuando acudimos a un arbitraje, hay dos maneras: o el convenio arbitral desde un inicio en el contrato, o cuando las partes pactan y van conjuntamente al arbitraje. Pero ¿qué pasa en un caso de infracción, por ejemplo? ¿Ustedes creen que la persona infractora va a querer ir a un arbitraje cuando sabe que lo van a hacer mucho más rápido? Si es que la persona está, digamos, la víctima y el infractor.
Al infractor obviamente que le va a convenir por todos los puntos que lo vean, que este problema vaya al Poder Judicial porque se va a demorar años y años, mientras que él va a poder seguir usando la marca sin permiso, va a poder seguir explotando la obra de ese autor sin permiso, no pagando regalías, etc. Entonces, es bien difícil que las partes acuerden, a menos que obviamente en la parte infractora esté bien segura que no, pero se ve muy poco en la realidad. Por otro lado, la arbitrabilidad. La arbitrabilidad sobre todo es un límite importante porque sabemos que los temas que se llevan a arbitraje solamente son los de libre disposición. Ahora, ¿cuáles son los temas de libre disposición en la propiedad intelectual? Ahí puse literalmente, se excluye la concesión, validez y nulidad de registro de marca. Este es un ejemplo clarísimo, porque eso por ley está solamente delimitado para Indecopi. Entonces, no se puede extralimitar esa parte porque no solamente es porque al legislador peruano le dio la regalada gana de darle ese poder Indecopi, sino porque toda esa estructura viene desde las decisiones de la comunidad andina que les mencioné anteriormente. Entonces, digamos, inmiscuirnos en ese tema sería incluso ir hasta rangos más externos, internacionales, que serían difíciles, uno, de modificar, y dos, que nos estaríamos yendo frente a todo un sistema que la verdad es que nos trae buenos resultados, porque se ha visto que Indecopi es uno de los organismos protectores de Latinoamérica que más rápido emite, sobre todo, marcas, porque el registro de marcas sin oposición, etcétera, en 3 meses está listo. Y aunque también sea en toda Latinoamérica el más caro, porque está 534 el registro de marca, 534 soles, solo el registro. Entonces, a pesar de eso, es muy factible. Entonces, no es porque yo trabaje ahí, pero lo dicen las estadísticas, que Indecopi está haciendo un buen trabajo como para nosotros inmiscuirnos en ese tema. Ahora, hay otros temas, hay otras situaciones, otros conflictos que sí son arbitrables. Por ejemplo, todos los que tengan que ver con la explotación de esa propiedad intelectual. Por ejemplo, las licencias de las marcas, las franquicias, como les mencioné, el know-how, las transacciones de las patentes, los contratos de edición de las obras y todo ello. Ahora, digamos que el problema que existe en esa parte es que, como les mencioné, todo lo que les he dicho, al final, en líneas generales, todos son contratos. Y como contratos se llevan a un arbitraje común y corriente sobre contratos. Entonces, ahí va, digamos, una parte que no impulsa mucho el arbitraje. ¿Por qué? Porque varios autores mencionan que debería existir una norma específica para el arbitraje o que se impulse por el Estado, a la propiedad intelectual, o que se impulse por el Estado, así como Indecopi impulsa el arbitraje de consumo. ¿Por qué no se impulsa el arbitraje de propiedad intelectual? Porque al final de cuentas, todos estos temas que yo les digo, que sí se pueden llevar a arbitraje, son contratos en sí. Entonces, todas las soluciones se pueden subsumir tranquilamente en el decreto legislativo del arbitraje en general o también en las normas generales de contratos. Entonces, por esa parte, digamos que no hay mucho apoyo o mucho respaldo en cuanto a la posición de varios autores de crear normas específicas para el arbitraje en propiedad intelectual. Bien, ahora, otra situación es los precedentes. ¿Qué sucede con esto? Como les dije anteriormente, ¿por qué muchas empresas internacionales acuden al arbitraje de la OMPI, por ejemplo? Por la confidencialidad. Porque no hay confidencialidad en el Poder Judicial o en cualquier otro organismo público. Entonces, obviamente que un secreto empresarial, otra vez repito, el know-how de las franquicias, etcétera, eso no puede estar en dominio público. Al igual que eso, también está, justamente por todos los elementos que se incluyen incluso dentro del laudo o dentro de todo el proceso, no puede ser a vista y paciencia de cualquiera. Entonces, lo que generaría es que muchos de los laudos importantes quizás queden en secreto para futuras situaciones que tengamos. A comparación de lo que ahora ven, por ejemplo, en el Poder Judicial. A alguien le llega un caso, lo revisas, creo que se aparece a la casación número o a la resolución número y lo citas y puede ser incluso un fundamento importante para que el juez tome una posición frente a ello. Pero en este caso no, porque cuando nosotros
ahorita soy practicante, pero cuando yo llegue a ser abogada o cuando vea temas de ese tipo y yo sepa, quizás por experiencia de amigos, etcétera, que hay un caso muy importante que es similar, no lo puedo, digamos, citar porque no es público, porque solamente es lo que mi amigo me dijo o lo que yo pude ver o quizás cuando yo estaba practicante sí vi ese caso, pero como abogada no puedo nombrar porque no es público y tampoco debería serlo. Entonces, ese es un punto importante por el cual en este caso el doctor Luis Alonso García Muñoz no apoya que las controversias se lleven a arbitraje. Ahora, otra posición importante o otro problema importante es en cuanto a las infracciones que les mencioné en el consenso. Una idea también fundamental es que ya está bien, que no haya una norma específica para propiedad intelectual, pero al menos, haciendo un símil con el arbitraje de consumo, que este sí llegue a ser impulsado, o sea, un símil que se impulse tanto el arbitraje en consumo como el arbitraje para infracciones en la propiedad intelectual. Ahora, este arbitraje de infracciones, la verdad es que sí tiene puntos, igual que ahorita, en contra y a favor. ¿Por qué? A favor, igual, repetimos lo mismo, la especialidad. Es mucho mejor que alguien especializado y con mucha trayectoria, bueno, no tanto trayectoria, sino que tenga más conocimiento sobre el tema o otorgue una infracción, una multa que sea lo justo, porque si una persona común y corriente lleva una infracción de marca, por ejemplo, al Poder Judicial, ¿ustedes creen que ese juez del Poder Judicial, que está más familiarizado con temas civiles, temas de divorcios quizás, le va a poner la importancia debida? Porque claro, para esa persona quizás que puso mi marca, la usó, pero para sus productos y no tiene permiso. Ya, y el juez lo puede ver con la mentalidad ya, ¿y qué tiene? ¿Cuál es el problema? O sea, ya, quítalo y ya, pues, o sea, terminas tu stock, quitas el logo de esa marca y continúa vendiendo, ya, pero y todo lo que yo he perdido como marca, ese es el problema de que sea tan intangible y que sea tan abstracto, porque las personas no pueden ver exactamente cuánto es lo que vale y cuánto dinero se pierde. Si lo vemos en el ámbito monetario, felizmente que existe una manera de verlo, digámoslo así, porque ahora cada propiedad intelectual, como su nombre lo dice, es una propiedad y que puede ser tasada, digámoslo así, por expertos, los cuales le darán, digamos, un rango de valor. Porque un ejemplo claro de ello es que si ustedes han podido ver marcas de lujo como Chanel, como Gucci, como Yves Saint Laurent, son marcas de alta gama, pero tal vez lo han visto, no sé, en un chiste o en un meme, pero es la verdad. Esas marcas de alta gama, así como venden carteras de $500, de $1,000, venden clips de papel, esos clips que nosotros usamos. Aquí tengo uno. Un clip así. Este clip lo venden, yo lo encuentro en el mercado de mi casa a $1. Pero un clip así de Yves Saint Laurent me cuesta 50, 60 euros. Entonces, si vemos un clip, ¿qué es lo que vende? ¿Está vendiendo el clip o está vendiendo la marca? Está vendiendo la marca. Eso es lo que se busca. O sea, una marca es tan abstracta que solamente ponerla en mi lápiz artesco, le sube el precio. Entonces, eso es, digamos, un pensamiento que es muy difícil de entender por los jueces que son muy clásicos en el Perú. Por ello es lo que la infracción sí libre de arbitraje. Ahora, y también un punto en contra por qué la infracción no debería ir a arbitraje es que es sobre todo que las medidas cautelares en la práctica se ha demostrado que es mucho más efectivo que el mismo Indecopi sea quien las tutele y quien las ordene. Porque si las ordena el Poder Judicial, si bien es efectivo, pero todo el proceso que se llega hasta que te acepten la medida cautelar es muchísimo tiempo perdido. Indecopi tiene los mismos efectos y en menor tiempo. Entonces, por esa parte, al igual que la arbitrabilidad, son motivos por los cuales Indecopi está haciendo bien su trabajo, por el cual no se debería inmiscuir en esos temas.
Y bien, antes de eso, la última parte era mi opinión. Yo considero, de acuerdo a todo lo que hemos averiguado, que sí debería existir el arbitraje, sobre todo de infracción, pero con ciertos límites. Porque si ustedes han visto en el Código Penal, hay infracciones que son consideradas delito. Obviamente sabemos que todo lo que tenga que ver con penal no es absolutamente nada, no puede ser por ningún medio llevado a arbitraje. Totalmente dos áreas distintas. Entonces, sin contar esa parte y mejorando y también poniendo en la práctica todo lo que se ha visto anteriormente, yo creo que sí se debería llevar, sobre todo infracciones, al arbitraje, por el tiempo y también por especialidad. Porque si bien Indecopy es muy efectivo y todo ello, me parece que se debería, al menos como parte del derecho de acción de toda persona, que haya la posibilidad de que las personas acudan a ese medio. Igual que el arbitraje en consumo. Indecopy también estaba haciendo un excelente trabajo en cuanto a protección al consumidor y todas sus áreas, pero se vio esa alternativa. O sea, ¿por qué no lo llevamos? Y hasta ahora está teniendo muy buenos frutos. O sea, sí iban por buen camino. Y se hicieron la pregunta, ¿por qué no lo mejoramos? ¿Por qué no puede ser incluso más rápido y más eficaz y mejor realizado? Lo mismo para las infracciones. Están yendo por buen camino, pero ¿por qué no se atreven a más? Y bueno, así culminaría mi exposición. Ese es mi correo. En caso les haya interesado el tema, podría compartirles el material que yo conseguí. Y una vez más, gracias a todos por su atención.